Bien, mis hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos y todas. Nos alegra tenerles en este momento conectados. Nos conocemos, me parece, con todos y cada uno de ustedes. Y si no, bueno, algunos seguramente estaremos conociéndolos. Este espacio es un espacio organizado por la Red Uniendo Manos Perú y la intención, el deseo, el anhelo es trabajar en el tema medioambiental y se desea inculcar en el liderazgo de la iglesia, sean líderes en general, pastores, membresía de la iglesia, la capacidad de reflexionar en el tema del medio ambiente, ya que es parte de nuestra mayordomía. Entonces, el día de hoy estaremos creando, esperamos, un pequeño movimiento de hombres y mujeres cristianos, cristianas que deseen incorporarse o integrarse al trabajo del medio ambiente. Hay muchas cosas que dialogar, hay muchas cosas que conversar. Esta es una primera introducción, primer brochazo de lo que en realidad es parte de nuestras labores. Es muy probable que muchos de ustedes ya trabajan en temas de medio ambiente, ¿no? Me imagino que estarán pues desarrollando diferentes actividades con sus iglesias, con los espacios de trabajo que tiene la congregación, sea escuela dominical, sea liga femenina, sean jóvenes, y deseamos incorporarlos también a formar ese movimiento que nos permita decir, bueno, los cristianos, hombres y mujeres, tenemos algo que decir y aportar con el tema medioambiental. Yo sé que es una temática que es nueva para muchas iglesias en realidad. Algunas pocas desarrollan, como el caso de la iglesia metodista o la iglesia luterana, sí desarrollan actividades de lucha medioambiental, pero para decir la verdad, la gran mayoría de iglesias evangélicas no lo hace. Por un lado, porque se piensa o se cree que son los signos o las manifestaciones del reino de Dios y por lo tanto tenemos que esperar de brazos cruzados que todo eso se llegue a dar, que se llegue a contaminar el planeta y esperar que el Señor venga. Pero gracias a Dios creemos que no es así necesariamente. Hay otras razones por las cuales tenemos que trabajar y tenemos que abogar por la defensa de esta casa que el Señor nos ha dado. Y por ese motivo estamos hoy día congregados para tratar de aprender un poco de esta temática. Quiero adelantarme también para decirles que no va a ser la única. Van a haber otras capacitaciones y talleres, charlas posiblemente en las cuales ustedes también van a poder participar y que algunas serán presenciales. Estamos por coordinar posiblemente el próximo mes una capacitación presencial en la iglesia posiblemente de la IEP de Magdalena y esperamos que puedan participar muchos de ustedes y de esa forma tener varias capacitaciones de trabajo, de diálogo, de análisis, de reflexión sobre temas medioambientales y también de acción. También en este año, en este medio año, este semestre que viene, tenemos la posibilidad de trabajar también en la limpieza. O sea, hemos proyectado hacer un trabajo de limpieza de la playa de Márquez. No sé si ustedes conocen, pero sería muy, muy bonito que varias iglesias de las cuales somos representantes seguramente, podamos participar en un trabajo de amor y de búsqueda de crear un ambiente entre varias iglesias y varias congregaciones para limpiar un poco la playa de Márquez, la cual, si ustedes no lo saben, es una de las playas más contaminadas de Lima. Les invito a ir en algún momento y a participar de este evento que queremos hacer y de esa forma también darnos cuenta de que hay mucho trabajo por hacer. Bien, vamos entonces a orar, que el Señor nos dirija de principio a fin. No se preocupen que no esperamos estar demasiado tiempo tampoco y que la temática sea en realidad una introducción. El día de hoy sea una introducción para ver qué cosas podemos ir hablando y desarrollando en el transcurso del tiempo y si ustedes así lo desean y creo que han sido convocados por el Espíritu del Señor, porque me imagino cada uno de ustedes, aparte de la invitación que se les ha hecho, también tienen un poquito en sus corazones el tema de la mayordomía cristiana hacia la creación.
Oremos un momento. Gracias, Señor, por la presencia de mis hermanos y hermanas. Te damos gracias por este día que tú nos has permitido desarrollar una temática que creemos es necesaria e importante para este tiempo, Señor. Y te pedimos que nos prepares, nos capacites y nos ayudes a reflexionar en todas aquellas cosas que tú nos has dado, Señor, como capacidades, dones y talentos para ponerlos a servicio, Señor, de la creación y del reino que tú, Señor, nos has prometido. Una vez más, gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos y acompáñanos de principio a fin. En Cristo Jesús te alabamos y glorificamos. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir un PowerPoint que espero les ayude a todos ustedes a entender un poquito más lo que queremos hacer. Y bueno, la temática que todos han visto, los desafíos de la creación a nuestra mayordomía cristiana. Estamos dando por entendido, de alguna forma, que más o menos conocemos qué significa la mayordomía cristiana y queremos conocer los desafíos que hoy en día nos presenta esta creación. ¿Ok? Bien, avanzamos. Todos conocemos este pasaje muy leído en la escuela dominical, enseñado de muchas maneras, posiblemente en la escuela dominical, y se encuentra en Génesis, ¿no? Es la creación de Dios en los 7 días, 6 días de creación, un día de descanso. Y es interesante porque si nosotros analizamos este texto, nos vamos a dar cuenta que normalmente en las iglesias enfatizamos la creación del sol, de la luz, del sol de las plantas, de los mares, de los animales, etcétera, etcétera. Pero yo quiero darle una diferente forma de enfocarlo. Yo quiero enfocarlo desde esta palabrita que se repite muchas veces y quienes han estudiado un poquito de teología o en un instituto, un seminario, saben que cuando una palabra se repite más de 2 veces, es que esa palabra es sumamente importante para el Señor y para quien escribió el pasaje. Y la palabrita que se repite de manera constante es, y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que era bueno, 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 y finaliza diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y queremos entonces analizar el tema de la mayordomía cristiana, porque si ustedes ven el versículo 26 en adelante, ¿no? Hace la creación del ser humano, el hombre, hombre y mujer, varón y hembra, y a todo ello, ¿no? Le dice, van ustedes a multiplicar, etcétera, etcétera, y 29 dice, aquí os he dado toda planta que da semilla, todo que está sobre la tierra, todo árbol, en que hay fruto, que da semilla, ¿no? Todo será para comer. Ese versículo en particular es el que nos ayuda a entender que nosotros somos responsables de todo lo creado por Dios y todo lo creado por Dios era bueno. Entonces aquí comenzamos a hacernos una pregunta. ¿Qué significa para nosotros y nosotras que algo sea bueno? Actualmente la creación de Dios podría catalogarse de buena, ¿no? Y ustedes se acordarán en el texto, bueno, el cielo, la luna, ¿no? Los mares, las montañas, los ríos, las plantas, los animales, el ser humano creado el último día, ¿no? Y el séptimo día Dios descansa. ¿Ok? Y todo era bueno. Eso bueno significa que hay una armonía entre todo lo existente. Todas las cosas que están presentes en la creación de Dios tienen armonía, tienen significado y correlación con otra cosa. Lo vamos a ver más adelante. En ese sentido, ¿qué significa ser bueno para nosotros? Y la creación de Dios actualmente, ¿ustedes creen? No sé si ustedes han visto los últimos momentos en los cuales los medios de comunicación nos presentan algunas noticias hablándonos sobre, por ejemplo, las excesivas lluvias o sobre el río Rima que ha sido visto de color rojo, ¿no? Y nos preguntamos, ¿eso que Dios ha creado hoy en día, podríamos catalogarlo de bueno? ¿Qué piensan? Tal vez quisiera alguna participación en este momento
no sé, para escucharles y conocer también un poquito sus perspectivas personales. ¿Qué dice? Hoy en día, lo creado por Dios, ¿podríamos decir que es bueno? Amén, pastor. Sigue siendo bueno. Sigue siendo bueno, pero es bueno ahorita, o sea, entendiendo lo bueno como que Dios me dio esta mano para hacer una mano funcional, pero si yo de manera racional, es decir, consciente, comienzo a meterle martillo a mi propio dedo y me rompo este dedo y me rompo este dedo y me rompo este dedo, ¿seguirá siendo bueno? Pero no sigue siendo bueno, pero no porque Dios no lo hizo bueno. Somos nosotros los que lo dañamos. Exactamente. En ese sentido, en esa misma lógica, si Dios creó todo lo que nos rodea bueno y nos vamos dando cuenta de que hay ríos contaminados, hay mares contaminados, hay bosques destruidos, hay montañas cortadas por las minerías, etcétera, etcétera, ¿seguirá siendo bueno? Esa es la gran pregunta. Volvamos a la filmina, a ver, vamos a ver la proyección nuevamente. Miren ustedes, por ejemplo, Dios creó los mares, las playas, el agua, ¿verdad? Pero miren lo que está pasando hoy en día. Basura, petróleo, que está contaminando nuestros mares. Esto, por ejemplo, es una foto de una comunidad en la selva norte. Y vean qué triste, ¿no? O sea, una pequeña comunidad, pequeña nomás, y miren la cantidad de basura que tiene. O sea, ahí se hace uno la pregunta, ¿esta gente tiene conciencia del hermoso lugar en donde vive? Si yo quitara toda esta basura, toda esta suciedad, esto sería una belleza, realmente. Pero miren cómo la misma gente que pobla esta pequeña comunidad ensucia todo este ambiente. Entonces, ¿es bueno? Es la pregunta. O sigamos adelante. Miren esta tristeza. Disculpe, ajá, disculpe, pastor. No es bueno. Ahí es donde nos sentimos como Daniel en Babilonia, que no se Ujú. quería contaminar con la comida del rey. Ajá. Gracias, hermana. ¿No? Decíamos de esta otra, ¿no? Este es un animal que está cada vez siendo erradicado y cada vez hay menos, va a ser posiblemente en algún momento, esperamos no muy pronto, tal vez unos 50 años, posiblemente los elefantes sean animales extintos, ¿no? Porque siguen siendo cazados por el marfil de sus colmillos y por simple deporte, ¿no? Y qué triste, ¿no? Ver un elefante, un animal tan hermoso y tan grande, siendo asesinado en el día de hoy. O esta última, que es una cosa de locura. Imagínense ustedes con las lluvias que ahorita se dan en el Perú, que comience a llover aquí, en toda esta ladera que ha sido talada. ¿Qué va a pasar acá? Esto se va a derrumbar. Definitivamente esto se va a volver un pequeño derrumbe, bueno, no pequeño, un gran derrumbe, ¿no? Porque al no haber árboles, no hay raíces, no hay forma de que el agua se concentre y se profundice en la tierra, ¿no? Esto se va a convertir poco a poco en un pequeño desierto y lamentablemente esto con lluvias fuertes se va a derrumbar. Entonces esto va creando destrucción en la naturaleza. ¿Quién lo hace? Es la pregunta. Es decir, lo que Dios nos ha dado como algo bueno, ¿quién lo está destruyendo? Y ustedes saben la respuesta, el ser humano. Lamentablemente, nosotros como seres humanos hemos ido perdiendo la responsabilidad, la capacidad de ser mayordomos de la creación. Eso está pasando. Nosotros como seres humanos estamos perdiendo la capacidad de ser buenos mayordomos de la creación. Entonces podríamos afirmar hoy que la creación de Dios ya no es tan buena, hay razones de culpa o culpables, ¿sí? Y nosotros como cristianos sabemos que el pecado, el ego, ha establecido ver el planeta Tierra como una fuente de recursos donde nosotros estamos explotando la Tierra, estamos utilizando el planeta con fines personales, con fines económicos, con fines egoístas, antes de ver el planeta como la creación de Dios.
Entonces, vean, por ejemplo, esto de acá es un pequeño chiste ecológico, ¿no? Este de acá es el dueño de la empresa que está talando toda esta montaña, así como la que acabamos de ver acá. Es decir, no es un chiste tan irreal, es real en verdad. Y él dice, ¿no? Antes de ser empresario maderero, estudié Bellas Artes. Ahí aprendí que se obtiene más dinero por una naturaleza muerta que por un paisaje, ¿no? Es decir, por crear una pintura, un paisaje, posiblemente voy a ganar dinero, pero más dinero voy a ganar si talo un árbol y lo vendo. Y de esa madera me hago millonario, ¿no? Entonces, la creación que es hecha por Dios, buena en gran manera, ¿quién la está destruyendo? El ser humano. El ser humano quien fue el responsable. Dios le dio la responsabilidad al ser humano de administrar, de cuidar, de seguir adelante con el desarrollo de esta creación buena que nos ha dado. Y lamentablemente nosotros como cristianos, y aquí tenemos que ponernos la mano al pecho, no estamos haciendo nada. A veces pensamos, ok, pero ¿qué podemos hacer contra alguien que es dueño de una propiedad y destruye su propia propiedad o la contamina? Bueno, sí hay formas en las cuales el cristiano puede, de alguna manera, trabajar para poder impedir ciertas cosas. Por ejemplo, una ley que ha sido promulgada el año pasado, donde el Amazonas va a poder ser depredado de manera absoluta. Hasta ahora ningún cristiano que yo conozca, ¿no?, está participando de algunos movimientos en los cuales esa ley pueda ser vetada o pueda ser anulada y lamentablemente está vigente. Todavía no está en funcionamiento visible, es decir, todavía no hay muchas empresas o personas como esta que estén utilizando esa ley para su propio beneficio, pero dentro de poco lo va a haber en el Perú. Y los grandes y hermosos bosques que tenemos en el Amazonas se van a convertir en espacios de palma aceitera, de soya, ¿no? Es decir, de productos más para quienes tienen con esta ley el favorecimiento de destruir el Amazonas y que lamentablemente ningún ser humano, hasta el momento cristiano, hombre o mujer, está abocado a tratar de hacer algo para que eso no se llegue a realizar en el Perú. Entonces, aquí esto, en realidad mi intención es ayudarlos a entender que existe este pecado que el ser humano ha asimilado de forma egoísta y está viendo el planeta Tierra como una fuente de riqueza sin pensar en que es nuestra casa, es nuestro hogar, es el espacio hermoso en el cual nosotros habitamos y disfrutamos de él. Yo me acuerdo cuando era niño, iba a lugares de la selva con riachuelos, con paisajes hermosos, y después de mucho tiempo volví a ir a esos mismos lugares y encontré totalmente destruido y cambiado el ambiente que cuando era niño tenía el privilegio de disfrutar. Hoy en día ya no existe. Y qué triste saberlo. Qué triste saber, tal vez ustedes en algún momento hayan conocido un hermoso lago, hayan conocido una catarata, hayan conocido una playa, y hoy en día la vemos totalmente destruida. Qué triste. Y qué triste saber que nosotros los cristianos, hombres y mujeres, que somos llamados a cuidar la creación, actualmente no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Ok? Bien, para entender por qué Dios dijo que todo era bueno, quiero que volvamos un poquito a los tiempos de colegio y entendamos este tema del ciclo del agua, porque nos va a ayudar a entender la perfección con la que Dios ha creado la Tierra, el planeta. Todos sabemos qué significa el ciclo del agua, ¿no? La creación de Dios que incluye montañas, lagos, ríos, mares, etcétera, ¿sí? Se entiende mejor cuando uno entiende el ciclo del agua. El mar, ¿sí?, calentado por el sol, desarrolla lo que se llama la evaporación de las aguas, ¿no? Y sube hacia las nubes agua pura, sin sal, ¿no? Porque la evaporación lo que hace es hacer que
calentamiento de las aguas, evapora el agua y sube hacia las nubes, agua en vapor, que con la condensación, ¿sí?, se convierte después en lluvia y se precipita en las montañas. Algunas se convierten en hielo, montañas muy altas, otras donde caen tal vez menor distancia o altitud, se convierten en ríos que llegan a lagos. Otro poco se filtra la tierra y se convierten en manantiales subterráneos, y todos vuelven al mar, ¿no? Si ustedes se ponen a analizar, todo el agua sale del mar, cae en la tierra, pero regresa al mar. Lo bueno de la creación de Dios es que Dios ha creado todo lo existente en armonía con las demás cosas. Lo bueno de la creación de Dios es que el agua, que es solamente un ejemplo, tiene tal condición de que existe en el mar, pero llega a dar una circulación en todo el planeta a través de la evaporación, la condensación, precipitación, infiltración y después también por diferentes formas en las cuales llega nuevamente al mar. Pero ¿qué pasa hoy en día? Tenemos mares contaminados, tenemos lagos contaminados, tenemos ríos contaminados, y yo no sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez de la lluvia ácida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono y otros contaminantes, humo, que llega también a las nubes, hace que la lluvia que caiga no caiga pura, sino caiga con dióxido de carbono, con diferentes metales y materiales gaseosos que son contaminantes para nosotros y para las plantas y para los animales, y se convierte en lo que llaman los científicos lluvia ácida, porque destruye las plantas y a nosotros mismos nos hace daño. Entonces, lo bueno de la creación de Dios se ha transformado por causa de nosotros, los seres humanos, en algo malo. Y yo quiero que entendamos el día de hoy eso. Entonces, la mayordomía de la creación significa que nosotros somos culpables también por muchas de las cosas que se están dañando en la creación de Dios, por justamente esta situación de pecado, de egoísmo, de lucro, de búsqueda de inversión, de ganancia, que lamentablemente ve el planeta Tierra no como lo creado por Dios, sino más bien por algo que me beneficia, que me enriquece, que me hace una persona mucho más poderosa económicamente. Y eso es algo triste. Vean esto, por ejemplo, con el tema del agua. Este es un desagüe que desemboca de una ciudad al mar. Y vean la suciedad que cae. Es increíble. Mientras algunos países están haciendo el intento, el esfuerzo de que toda esta agua sucia que está aquí sea primeramente, antes de que llegue al mar, limpiada en grandes presas, represas, en espacios de limpieza, de purificación previo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, ustedes van a encontrar por varios lugares del litoral peruano estas pequeñas salidas de agua sucia, turbia, y que realmente asusta, porque nosotros aquí no nos damos cuenta, pero vienen, aparte de las heces, vienen diferentes otros contaminantes de todo lo que nosotros botamos al caño, se va acumulando y va llegando aquí. Y esto es la alimentación, o es el espacio en el cual muchos peces al final también se contaminan y llegan a nosotros a través de la comida del pescado. Entonces no nos damos cuenta de eso. Esta foto es de la India, el famoso lago que ellos tienen, inclusive, que supuestamente es un espacio de adoración para los hindúes, ¿no? Pero miren cómo lo tienen, lleno de basura. Ahí se baña la gente. Miren cómo se están bañando acá estos niños o estas personas. ¿Y ustedes creen que estas personas no están adquiriendo aquí una serie de enfermedades y de, no sé, de microbios y de bacterias y de X situaciones que los van a enfermar? Definitivamente sí. Acá también hay un perrito. Esto de acá es una laguna en la sierra peruana. Y esta laguna, que antes era cristalina, hoy tiene una coloración rojiza.
Yo no sé si todos han visto la noticia del río Rima que se puso roja hace unos días atrás, hace una semana me parece. Y todo el mundo decía, los cristianos, algunos decían, no, el Señor ya viene, así como se volvió rojo el río Nilo en algún momento en los tiempos de Moisés, así se está pasando en el día de hoy, ¿no? Manifestación del Señor que ya vienen los últimos tiempos y en realidad no tiene nada que ver con los últimos tiempos. Esto es una minera. En realidad, cada vez que ustedes vean agua roja en una laguna o en un río, es porque alguna minera está botando cadmio, que es un mineral que crea la coloración roja en el agua. Y qué triste saber que existe eso en el día de hoy y no estamos haciendo nada. Ya se sabe, ya se han pasado diferentes comunicados por diferentes medios de periódico y televisión que nosotros estamos tomando agua contaminada en el río Rímac con plomo, con cadmio, con arsénico, con diferentes metales pesados y metaloides que lamentablemente no se pueden erradicar así hiervas el agua 10 minutos más de lo que debieras de hervirlo. No se van a erradicar. Así te compres el purificador más caro de 5.000 soles, no vas a erradicar esos metaloides en el agua. No se va a poder hacer. Entonces, estamos tomando agua contaminada, lamentablemente en el día de hoy en Lima. Y mucha gente de aquí a unos años va a tener diferentes manifestaciones de cáncer, diferentes manifestaciones de enfermedades neurológicas. Y uno dice, ¿pero de dónde? Si yo me cuido, me alimento bien. Bueno, ¿no te has puesto a pensar el agua que tomas? ¿No te has puesto a pensar el agua que riega las plantas que te alimentan? Si no lo has hecho, preocúpate, mi hermano. O, por ejemplo, hace 2 años, Repsol tuvo un derrame en el mar y las aguas del mar peruano en más de 200 millas, me refiero a lo largo del Perú, porque llegó inclusive hasta Huacho, hasta las playas del norte, inclusive hasta Chiclayo, me parece. Muchos espacios de contaminación por el petróleo quedaron así. Y bueno, ¿qué hicieron los municipios? Limpiaron por encima, nomás sacando lo que podían, ¿no? Algunos taparon con arena el petróleo existente. No se ha resuelto el problema porque el petróleo se hunde en el mar, pero vuelve a flotar. Entonces, en ese sube y baja, muchos animales, muchos peces se siguen contaminando y se sigue destruyendo el lecho marino, algas y diferentes animales pequeños, fitoplancton, ¿no? Que va a ser contaminado por el petróleo y lamentablemente, pues, nada se está haciendo, ¿no? Entonces, esto es solamente un ejemplo. Nuestro cuerpo, y todos sabemos eso, depende del agua para sobrevivir. Cada célula, cada tejido u órgano del cuerpo necesita agua para funcionar correctamente. Eso nos enseña la ciencia. Por eso decimos que el agua es vida. Es interesante porque Jesús mismo usó la simbología de la relación agua-vida en Juan 4, ¿no? Hablando sobre sí mismo, claro está, ¿no? Yo soy el agua de vida, ¿no? Pero el agua es vida. Definitivamente no podemos negar el hecho de que el ser humano es vida. Nuestro cuerpo está por más de 70%, 80% creo que es agua, ¿no? Entonces nosotros podemos decir con toda seguridad, nuestro cuerpo es agua en un alto porcentaje y por lo tanto, si no tuviéramos agua, no podríamos vivir. Vean este pasaje bien interesante, Proverbios 25, 26 al 28. Fuente de agua turbia, manantial corrompido. Eso es el justo que se rinde ante el impío, ¿no? Y cómo la Biblia nos pone el ejemplo del agua, ¿no? En este caso de la corrupción, de la injusticia, ¿no? Como fuente de agua turbia, ¿no? Entonces, hoy en día vivimos en mucha turbulencia de agua, en mucha injusticia ante la creación de Dios. Dios sabe que el agua es vida y nos da esperanza. La escasez de agua es triste y lamentable para nuestras vidas. Según el pasaje de Proverbios que acabamos de ver, ¿crees que el derecho al agua se relaciona a un tema de justicia? Y ver esta foto, por ejemplo, a mí me impactó, ¿no? Mientras muchos de nosotros disfrutamos de agua directamente del caño, en muchas partes del mundo, inclusive aquí en nuestro país, el agua no es accesible para todos.
Hace como 6, 7 años atrás, y por si acaso hermanos, no crean que yo soy una persona experta en la temática del medio ambiente o de la mayordomía de la creación, yo también he ido aprendiendo en el camino. Hace como 6 o 7 años atrás hice un comentario quejándome de Sedapal en mi Facebook porque me habían cortado el agua desde la mañana hasta la noche, prácticamente todo el día. Y puse pues un comentario en mi Facebook, ¿no? Estoy indignado porque Sedapal nos ha cortado el agua, ¿cómo es posible que nos quiten este elemento vital y ta, ta, ta? Y bueno, quise de alguna forma provocar, ¿no? A la protesta a través de mis redes sociales. Y bueno, según yo estaba haciendo algo justo para mi propia persona. Pero un hermano, un amigo de una iglesia de la IEP, me escribe algo que me dio una cachetada con lo que escribió y me hizo provocar eliminar ese post que colgué en mi Facebook. ¿Qué me dijo este hermano? Me dijo, pastor, usted tiene agua todo el día y se está quejando porque le han cortado agua por 12 horas. Nosotros aquí en Coyique, y él vive en Coyique, ¿no? Juan Guamaní es el nombre de mi hermano, me dice, pastor, nosotros aquí tenemos agua 4 horas al día, solamente. Solamente tenemos 4 horas al día de agua que nos da Sedapal. El resto del día no tenemos agua. Entonces nosotros tenemos que juntar agua en nuestra casa para poder abastecernos, de lavarnos, de cocinar, etcétera, etcétera, en el transcurso del día. Y eso para mí fue una cachetada. Sinceramente, como cristiano, yo me estaba quejando de una realidad sin darme cuenta de los privilegios que yo tenía en mi casa al tener agua a las 24 horas. Pero este hermano, al decirme eso, me dio a entender en realidad, pues, hay mucha agua turbia, mucho manantial corrompido en el día de hoy, y de la cual yo debo ser consciente y darme cuenta de que, si bien es cierto, puedo tener agua, hay mucha gente que no tiene agua. Entonces aquí hay un problema que va más allá del simple hecho de abastecernos del agua, sino también es un tema de justicia. Es un tema de, en todo caso, injusticia, hay que decirlo con su nombre. No justicia, sino injusticia, ¿no? En la cual, lamentablemente, no todos tenemos acceso a ciertos privilegios y ciertas situaciones de las cuales debiéramos todos tenerlo de manera absoluta. El agua definitivamente es vida. En los países en los cuales se ha privatizado el agua, como Chile, por ejemplo, los chilenos ahora están padeciendo una situación muy, muy injusta porque comprar una botella de agua para ellos es carísimo, ¿no? Tener acceso al agua para riego de plantas es carísimo, porque ahora el agua en Chile es privado. Dios no permita que en el Perú suceda lo mismo. Y si llega a darse la posibilidad, yo espero que por lo menos los cristianos tengamos una palabra de búsqueda de justicia y de tratar de impedir de que algo tan beneficioso como el agua se le quite como un derecho al ser humano o a las personas. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Toda la creación de Dios es un solo círculo creado, es decir, todo el planeta, ¿no? Es nuestra casa. Si bien es cierto, en algunos países europeos están haciendo esfuerzos de limpiar el agua del desagüe antes de que llegue a los mares, y eso hay que agradecer a Dios. Y ellos tal vez piensan de alguna manera de que los mares de su región están menos contaminados. Lamentablemente eso es una mentira, porque el agua circula por las corrientes marinas. Y el agua de un país europeo que no contamina no quiere decir que ahí se quede estancado esa agua. No, el agua va a seguir circulando. Y el agua contaminada de acá del Perú, por ejemplo, en algún momento a través de la corriente de Humboldt va a llegar a Europa o a África o Asia o a alguna parte del mundo, porque las corrientes, nuevamente repito, dan vuelta. Y todo el planeta está unido a través del agua. O si pensamos que
Si China sigue produciendo y contaminando el aire, por ejemplo, pero acá en Perú no lo hacemos tanto como en China y pensamos que el aire contaminado de China no va a llegar al Perú, pues estamos equivocados, porque también existen corrientes de aire en todo el planeta y el aire se moviliza, no está estático. El aire que yo respiro puede ser el aire que los chinos nos están mandando contaminado de su país y puede hacer que nuestro aire un poquito menos contaminado en todo nuestro continente sudamericano llegue a esos países también, porque la Tierra es redonda, la Tierra no tiene fronteras. Si bien es cierto, el ser humano de forma egoísta ha creado fronteras, la naturaleza, la creación de Dios no tiene fronteras. El agua, el aire y todo lo existente tiene circulación de manera constante. Entonces, o cuidamos el planeta todos los seres humanos, o todos los seres humanos de alguna manera vamos a seguir contaminados. ¿Tú no crees que comamos pescado de por aquí o de por acá o de por acá y por alguna razón se contamine de algún mineral? ¿Tú crees que si es un pez pescado en África no va a ser contaminado? ¿O si tú lo pescas en Perú no va a ser contaminado? No, si por algún lugar o de alguna forma ha habido contaminación en cualquier parte del mundo, ese pez también está circulando por los mares, navegando por aquí y por allá. Entonces, todo el planeta, de alguna manera, es contaminado. Entonces, los cristianos y cristianas tenemos o deberíamos tener el concepto de que todo el planeta es creación de Dios, todo el planeta, y fue dado al ser humano para su correcta y justa administración. Pero como estamos observando, varios elementos de pecado hacen que el ser humano tenga una visión egoísta y personal de la administración de la tierra, creando diferentes manifestaciones injustas, ¿no?, en todo este planeta. La propiedad privada y las fronteras son, por ejemplo, ¿no?, ejemplos de esta realidad. ¿Qué promueve la propiedad privada y las fronteras? ¿Qué modifica nuestra realidad de ver este planeta como un todo? Las fronteras no existen para la naturaleza. Para nosotros sí, lamentablemente. Pero tenemos que aprender a ver la Tierra, todo el planeta, como nuestra casa en común. Si la humanidad tuviera en totalidad el concepto de que el planeta es de Dios, cosa que es bíblica, esto es creación de Dios, y lo dicen los salmos y varios pasajes bíblicos muy bonitos que uno puede encontrar, ¿no? Si nosotros tuviéramos ese concepto de que todo esto es creación de Dios y que nosotros, hombres y mujeres, no solo somos los administradores o cuidadores de lo que nos ha delegado Dios, tendríamos posiblemente otro concepto de existencia y el planeta sería más protegido y cuidado. Pero como lamentablemente esa concepción cristiana de que lo creado es de Dios no nos pertenece, sino que es de Dios, no existe en el mundo, entonces el ser humano hace lo que le dé la gana con el planeta. Hace lo que le da la gana, destruyendo el planeta a su antojo más profundo, más egoísta, más pecaminoso. Y por ese motivo es que se da este pasaje muy interesante de Romanos 8:22. Y ustedes también lo conocen, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, ¿no? Y es el apóstol Pablo haciendo toda una reflexión interesante en Romanos 8 sobre el tema del pecado, donde Romanos 8:22 nos incluye a la creación, ¿no? No sé si Pablo haya sido también medioambientalista o haya sido un excelente mayordomo de la creación, pero Pablo entendía que toda la creación de Dios también sufre por causa del pecado y el pecado manifestado a través de los seres humanos, ¿verdad? Bien, hasta ahí vamos a terminar hoy día esta temática. No sé si habrá preguntas, habrá comentarios, habrá algo que quieran compartir y también invitarlos a una siguiente reunión que vamos a tener de manera presencial para seguir analizando esta temática, pero con el objetivo de que tal vez las personas que participen podamos hacer un pequeño plan de actividades
donde nos incorporemos a situaciones y actividades que puedan ayudar desde la óptica cristiana, desde el llamado de un pueblo de Dios que tal vez se ha olvidado de hacer una labor de mayordomía de la creación, comenzar a hacerlo en el día de hoy. ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? ¿Hay algo que quieran decir? Pastor Eduardo, buenas tardes. Hola, mi hermano Héctor, bienvenido. Bueno, muy interesante, un- una exposición muy consecuente con lo que estamos pasando en estos tiempos, de harta contaminación, fábricas, mineras. Acordémonos cuando estuviéramos en la cuarentena, en esta pandemia. A veces pienso que el hombre creo que necesita algo terrible como nos pasó con la pandemia, ¿no? Cuando todos estuvimos en cuarentena, ¿no? Hemos estado como más de un año, año y medio, ¿no? No me acuerdo, pero como el cielo en plena cuarentena se veía azul, el mar se volvía llenos de aves. Yo a veces digo, si fuésemos consecuentes y conscientes de las cosas, cómo estamos acabando con nuestro planeta Tierra, otro sería el cantar, ¿no? Y no estaríamos ahorita viendo todas estas cosas de lo que nos está sucediendo. Las muestras que has dado en estos videos, cómo es tan triste, ¿no? Los mares, los ríos, cómo los bosques están ahí talándose, solamente a través de la difusión de de esta exposición y más que todo de los que están encargados del medio ambiente, debería ser más, más seguido, ¿no? Estas exposiciones, porque es de alguna y otra manera, algo podemos aportar, ¿no? Desde un inicio saliendo a la calle, no ensuciar las calles, no usar muchos plásticos. Y yo veo a mi esposa que sin ser tan instruida como en cuestiones de ambientes, ¿no? Que sabemos cómo se está contaminando. Ella trata por todos los medios de no usar plástico, de no usar muchas cosas que nos contaminan. Y de verdad, pastor, le agradezco por haber tenido ese tiempo de estar difundiendo su exposición. Así es, pastor. Gracias, gracias, mi hermano Héctor. Y sí, ¿no? Esta temática en realidad es una introducción, ¿no? Es solamente para reactivar el pensamiento en nosotros de que nosotros somos mayordomos de la creación de Dios y que hay muchas cosas que no hemos analizado. Muchas enfermedades, desde muchos años atrás, en realidad se deben a situaciones que podríamos nosotros prever, pero por falta de conocimiento, por falta de cuidado y preparación, muchas veces nosotros caemos en enfermarnos sin saberlo, ¿no? Para ponerles un ejemplo que utilizo a veces en algunas iglesias que me invitan a predicar y aún la misma en la cual he estado pastoreando hasta enero, el uso del aluminio, ¿no? Muchos de nosotros tenemos ollas de aluminio en nuestra casa, pero no sabemos el daño que nos estamos haciendo al consumir alimentos a través de ollas de aluminio. Es una de las peores formas lentas de envenenamiento que muchas familias tienen en sus propios hogares. Y bueno, lo que estamos haciendo es destruir básicamente nuestro hígado, nuestras neuronas, nuestros riñones, ¿no? Sin saberlo, porque los pequeños y minúsculos y casi invisibles pedacitos de aluminio que tenemos en nuestras ollas nos están contaminando. A veces uno dice, cuando termina uno de servir el arroz y queda al fondo, ¿verdad? El arrocito, y viene tu mamá con una cuchara de acero y raspa ahí el arrocito rico, delicioso que está al final de la olla.
uno dice, uy, qué rico, me voy a comer el conchito del arroz, ¿no? Y no sabes que te estás comiendo el conchito del arroz, pero con el cucharón de aluminio que está raspando la olla, ¿no? Estás comiendo también aluminio. Y eso te está matando, sin saberlo, posiblemente, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para dialogar y aprender de esta temática medioambiental y de salud, ¿no? Que en realidad mucha gente no la tiene ni siquiera pensada. Entonces ha llegado el momento, y creo yo que es el momento que muchos cristianos deberíamos comenzar a despertar en el cuidado propio de nuestras familias, pero darnos cuenta que no se trata solamente de cuidar nuestra familia, que sería también un acto egoísta, sino también cuidar todo lo existente y todo lo que podamos nosotros cuidar a nuestro alrededor, porque hoy en día si no pensamos comunitariamente, no vamos a lograr ningún cambio. Tenemos que trabajar con pensamientos comunitarios, con una capacidad de ver la creación de Dios en forma total. Entonces, si yo quiero cuidar algo que al final termina cuidándome a mí mismo, tengo que comenzar a trabajar cuidando el todo. Antes de lo pequeño, buscar el cuidado de lo grande, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de la mayordomía de la creación, porque si no cuidamos el todo, no nos vamos a cuidar nosotros mismos. Por eso les vuelvo a repetir, los europeos que dicen, ok, vamos a cuidar nuestro propio medio ambiente, vamos a dejar de contaminar el mar a través del desagüe, vamos a limpiar esa agua contaminada antes de que llegue al mar, está bien, es excelente, no es que esté mal. Así deberíamos ser todos, en todos los países del planeta. Pero lamentablemente como no todos lo hacen y la gran mayoría no lo hace, el mar sigue siendo contaminado. Entonces, el europeo que piensa que su mar está limpio, en realidad no lo está. De alguna u otra manera esa contaminación va a llegar a ellos porque el planeta es redondo y todo se mueve de manera circular. Entonces, por eso vuelvo a repetir, o limpiamos y hacemos un trabajo toda la humanidad o vamos a seguir contaminados, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, por ahí va la dirección que queremos tener, ¿no? Contagiar al cristianismo, y ojo, somos millones en el mundo, podemos hacer cambios, podemos generar cambios, y no solamente los cristianos, es decir, pensemos también en otras religiones y en otras formas de pensamiento, porque al final aquí no se trata de crear una frontera, en este caso lo religioso, sino más bien pensar en la humanidad como un todo, ¿no? La humanidad, ¿no? Es el conjunto de seres humanos que poblan todo el planeta Tierra y el daño que haga uno lo va a recepcionar tarde o temprano el otro. Entonces, tenemos que aprender a tener ese criterio de colectividad que es tan necesario en el día de hoy. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? A los que se han matriculado en este día, yo les voy a pasar posteriormente una invitación personal para ir a un pequeño taller ya de manera presencial y ojalá podamos también encontrarnos ahí. Bien, no sé si habrá más Sí, comentarios. sí, Pastor Eduardo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal? Bienvenido. Un pequeño comentario de lo expuesto. Este, mucho se discute con respecto a Génesis 1:26, cuando la palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? Los predicadores más disparatados dicen que nos parecemos a Dios porque somos semidioses, ¿no? Somos una deidad parecido a nuestro creador superior, ¿no? Y a partir de ahí comienzan pues a disparar pues dones espirituales de los más disparatados, ¿no? Bueno, creo que es bien conocido en las redes sociales, ¿no? Pero lo cierto es que, como dice usted, eh, que somos realmente mayordomos de Dios, somos administradores de lo que no es nuestro, somos administradores de la creación de Dios que ha puesto bajo nuestra administración, bajo nuestro trabajo, todo lo creado, ¿no? Como usted decía, nuestra casa mayor, ¿no? Y es nuestra responsabilidad poder administrarla, cultivarlo y poder ejercer pues una temerosa mayordomía en nombre de aquel
que es nuestro creador, ¿no? En la segundo relato del Génesis, en el 1.15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, cuando dice el hombre se refiere a la humanidad, no solamente al varón, ¿sí? Y lo puso en el huerto del Edén. Y es interesante porque estaba buscando información de esto y dice, bueno, en español dice, para que lo labrara y lo guardase, ¿no? Esta palabra labrar en hebreo es abad, ¿no? Y la palabra abad significa cultivar, trabajar la tierra, ¿no? Hacerla tener, producir la tierra, pero en un sentido agrícola, como eran obviamente los escritores y los receptores del texto bíblico, que mayormente eran campesinos, agricultores. También la palabra labrar también significa dar culto, ¿no? Generar un cultivo. Entonces es interesante que como evangélicos, como cristianos y devotos de el Dios verdadero, ejercer un cuidado, una administración de todo lo creado, no solamente es ejercer una buena producción de la tierra, sino como dice acá la palabra, significa también dar culto a Dios. Recordémonos que en estos primeros capítulos de la Biblia no existía todavía pues un templo, no había una liturgia, no había pues un sacerdocio, ¿no es cierto?, que hiciera sacrificios cultuales al Dios de Israel. Entonces, el culto primero es justamente la buena administración y cuidado de todo lo creado. Es interesante que la Biblia nos lleve siempre al inicio, ¿no?, de nuestra responsabilidad como buenos mayordomos en nombre de, en eso somos imagen de Dios, en nombre de el Dios verdadero. Y debemos ser responsables de todo lo creado. No solamente es cuidar la tierra o el agua ¿cómo se llama? El aire, sino también hacer un buen ejercicio en lo político, ¿no? No apoyar a grupos que generan la violencia, que generan la muerte, y no llegar a ser como otros países, narcosestados, ¿no? O sea, votar por políticos que están metidos en la corrupción, inclusive hasta casi con orden de captura, ¿no? Entonces, todo eso involucra una sana administración, una sana mayordomía en nombre de Dios. Solamente ese comentario, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, Luis Ángel. Y bueno, por si acaso, mis hermanos, se está debatiendo posiblemente pronto una ley para el uso de los transgénicos en el Perú. Tengamos cuidado. Ojalá los cristianos digamos algunas palabras de protesta ante esa situación. Los transgénicos, investiguen ustedes mismos, en realidad traen más consecuencias negativas que positivas a la propia naturaleza y a nuestra propia salud. Y si el Perú aprobara el uso de transgénicos, ay, 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 va a ser un desastre. Argentina y Brasil lo aprobaron y vean cómo se están convirtiendo estos dos países en una ruina medioambiental, ¿no? Los transgénicos en Europa no se aceptan en países desarrollados. Y uno se tiene que hacer la pregunta, uno no tiene que ser tan tonto y te tienes que preguntar, ¿por qué en esos países no se aceptan productos transgénicos? De ninguna manera, ni subproductos, o sea, ni los productos mismos ni los subproductos, ¿no? ¿Y por qué en nuestros países sí? Entonces tengamos mucho cuidado, tengamos la capacidad de evaluar y de también darnos cuenta de que mientras nosotros estamos acá felices y contentos, disfrutando, no sé, una buena película, posiblemente en el Congreso peruano se están aprobando leyes que van en contra de nuestra propia salud y de la propia tierra y la naturaleza, ¿no? Entonces tengamos ese cuidado. ¿Alguien más para terminar? Para terminar, ¿alguna pregunta o comentario? Creo que la hermana Soledad iba a iba a preguntar algo, me parece. Buenas tardes.
Les hablo desde la ciudad, desde la provincia de Yauli, La Oroya, región Junín. Mi nombre es Soledad. Bueno, lo que decía, ¿no? Sobre las semillas transgénicas, hay un colectivo de hombres y mujeres que es el grupo Impulsor Dicen, lo que estamos presentando un proyecto de ley para que se aprueba este proyecto de ley que apruebe la defensa de las semillas nativas y que estamos en contra de las semillas transgénicas. Y es muy importante también porque no lo entendía yo bien la palabra del Señor cuando dice no. Y dijo Dios que he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, que nos hacía ver que nosotras como cristianas somos responsables del cuidado de la tierra. Y entonces me interesó mucho la invitación porque hablaban, ¿no?, de medio ambiente, porque ya venimos trabajando de allá hace 4 años para presentar este proyecto de ley de las semillas. Haya como un proyecto y se defienda en el Congreso, se presente. Hace poco estuvimos en Lima presentando este proyecto de ley, donde ya se juntaron 4 congresistas, porque la verdad no les interesa a veces el tema de medio ambiente, el tema de las semillas, porque a quienes favorecen las semillas transgénicas son a los grandes grupos, o sea, grandes empresarios que siembran así a granel, no a los pequeños, no los pequeños, la agricultura familiar, quienes son también la soberanía alimentaria, las que abastecen a la capital, no tienen un proyecto de ley para que defiendan esto. Y entonces, por eso es que yo acepté esta invitación y me interesa mucho también, sobre todo el tema de contaminación, porque La Oroya, desde donde yo les estoy participando, es una provincia netamente minera. No es que no estamos en desacuerdo con la minería, sino lo que pasa es que debe ser una minería saludable. Porque acá ya los niños nacen, o sea, con plomo en sangre, a pesar de que la DERRAM ya no está trabajando más pasivos ambientales en todo el ambiente. Y eso es lo que yo quería compartirles, y también, ¿no?, yo me quedo un poco reflexionando con el versículo 29 de Génesis. No lo había visto como cristianos que también tenemos, ¿no?, esa percepción de depender nuestro planeta, de cuidarlo, de cómo apoyar para que nuestras propias generaciones, qué herencia o qué planeta le vamos a dejar a ellos. Eso quería compartirles. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermana Soledad, y realmente ella nos está motivando a hacer algo que muchos cristianos no estamos haciendo. Si ella, por ejemplo, compartiera con nosotros esa ley, ¿verdad?, de tratar de impedir de que los transgénicos lleguen al Perú, nuestra firma sería muy importante, ¿no? Es decir, firmar juntamente con ella o con mucha gente que posiblemente está en desacuerdo, y hacer una lista larga, 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 donde vea el Congreso de que realmente nosotros podemos hacer algo y reclamar por lo menos a través de una firma, es importante, ¿no? Entonces, estemos atentos, ¿no? Porque lo que mi hermana está haciendo desde La Oroya, donde en realidad, pues, por muchos, muchos años, una empresa minera, la DOERAM, ha contaminado de plomo toda la cuenca que existe ahí, ¿no?, que inclusive llega hasta Junín. Si bien es cierto, ya no están trabajando la minera, pero han dejado, como ella bien dice, ¿no?, montañas de desechos mineros, y el aire hace que eso se respire en el ambiente. Entonces, si bien es cierto, ya no está contaminando la minera propiamente, pero la gente sigue respirando el polvo de la minería, ¿no? Y el plomo, si ustedes no lo saben, mis hermanos y hermanas,
es uno de los metales que llega de manera rápida al cerebro, se deposita en el cerebro y va destruyendo la sinapsis, las conexiones de nuestro cerebro, y por eso es que muchos niños van perdiendo la capacidad de razonar, de pensar. Llegan a los 20 años y ya, disculpen que lo diga así un poco fuerte, se convierten en personas tontas, ¿no? Entonces, no hay que permitir que esa realidad llegue a la niñez y a la población y, como dice muy bien mi hermana Soledad, a las futuras generaciones. Muchos de nosotros tenemos hijos y algún día seremos abuelos. ¿Qué mundo les estamos dejando a ellos, no? Entonces, esa es la gran reflexión que tenemos que hacer. Bien, no sé si habrá alguien más que quiera dar una palabra, algún comentario para finalizar, si no ya la exposición del día de hoy, e invitarles, ya les voy a decir después por correo, por WhatsApp, la fecha de una invitación personal, tal vez para poder conocernos y dialogar de algunas otras cosas más, y ya de manera presencial una pequeña capacitación de otras temáticas también referidas a los temas medioambientales. ¿Algún comentario final? ¿Alguien más que quiera decir? Bien. Parece que ya todos hemos comprendido y eso realmente es lo que me interesa, ¿no? De que todos hayamos entendido la temática que nos ha invitado el día de hoy. Vamos a terminar entonces agradecidos a todos y todas por su participación y por su presencia en esta pequeña charla y que tal vez nos motive para una siguiente a invitar más gente. No va a ser la última por si acaso. Vamos a trabajar otras temáticas más, algunas referidas inclusive a temas de salud a través de los alimentos, ¿verdad? Entonces yo espero que ustedes se sientan motivados, motivadas a participar de estas temáticas que nos ayude a aprender. En realidad es un aprendizaje, ¿no? Entonces, a aprender a cuidar nuestra salud, a cuidar a otras personas, a cuidar el medio ambiente, a cuidar la naturaleza, la creación que Dios nos ha dado, y eso es sumamente valioso. Bien, antes de orar, por ahí la hermana que me ayuda en comunicaciones me dice, por favor, si podríamos prender nuestras cámaras para tomar una foto y de esa manera tener un pequeño recuerdo de los asistentes. ¿Será posible que todos podamos prender nuestra cámara? ¿Podrían ayudarme con eso? Podemos prender nuestras camaritas y de esa forma conocernos un poco también en persona y de esa forma guardar un recuerdo, ¿no? Participé en algún momento en una capacitación sobre la mayordomía de la creación, ¿no? Entonces, de esa forma, pues, bueno, nos hacemos presentes. Ajá. Bueno, vamos a contar hasta 5 para prender nuestras cámaras y de esa forma todos podamos estar. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces, me va ayudando la hermana Kelly, que es nos ayuda en temas de comunicación y ahí vamos a compartirlo. Este material que he preparado se los voy a pasar a sus WhatsApps también para que ustedes puedan utilizarlo si desean, ¿no? Yo sé que no es una cosa muy elaborada, muy profunda en términos teológicos o bíblico-teológicos, pero estoy seguro que les puede ayudar para compartirlo con sus iglesias, con sus jóvenes, con X persona. Y si me permiten, tal vez más adelante podamos estar compartiendo también otros materiales para el uso de sus propias iniciativas personales con el tema medioambiental, ¿no? Desde una óptica cristiana. Estamos elaborando también como institución un material para escuela dominical con estas temáticas. Entonces, posiblemente dentro de 2 meses voy a estar dándoles la noticia de que tenemos un material para escuela dominical para que ustedes puedan trabajarlo en sus iglesias, ¿no? Y de esa forma también puedan, bueno, sentirse bendecidos con este material, ¿no? Entonces lo vamos a estar compartiendo en un par de meses seguramente a través de una explicación. Hemos pedido el apoyo de una hermana que está presente aquí, del Ministerio Infantil Yadá, ¿no? Que nos va a ayudar a elaborar un material muy bonito con canciones, con dinámicas para el trabajo infantil con el tema medioambiental. Y yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición para las iglesias, ¿no? Entonces vamos a primeramente compartirlo de manera presencial, ¿no? Y quienes participen en el evento seguramente se llevarán el material a sus casas, ¿no? Y ya después de manera digital para quienes también deseen
en otras partes del Perú tenerlo también, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser de mucha bendición y ojalá que todos puedan participar de estas actividades que estamos programando. Muy bien, gracias a todos. Vamos a orar entonces para despedirnos, que el Señor nos acompañe y bendiga en cada uno de nuestros lugares y sea también ustedes canales de bendición para otros y otras. Oremos un momento. Gracias, Señor, en esta tarde, la alegría de estar con mis hermanos y hermanas, Señor, interesados y animados para involucrarse, Señor, en la defensa de la creación que tú nos has dado. Señor Jesús, entendemos que esta es una introducción, este es un primer momento en el cual esperamos, Señor, que a través de la participación de cada uno de ellos y de ellas, tú, Señor, obres y actúes, Señor, para ser de alguna forma, Señor, canal de bendición, pero también de transformación de situaciones que deseamos, Señor, cambiar en nuestro país y en el mundo entero. Señor, gracias una vez más por este tiempo hermoso, por la presencia de todos, de todas, Señor. Acompáñanos en nuestros hogares y en las actividades que tengamos, Señor, por delante. Gracias también, Señor, porque podemos y mantendremos una comunicación efectiva, Señor, hacia el futuro de las cosas que podemos hacer como cristianos, hombres y mujeres, y te pedimos que nos ayudes a concretizar, Señor, actividades que sean de bendición en diferentes momentos y en diferentes lugares. Por todo esto te agradecemos, Señor, y te damos las gracias. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Es una alegría para mí tenerlos Dios le bendiga, el día de hoy. Y estamos Dios en le bendiga, contacto con Pastor cualquier Eduardo. cosita. Ustedes Que me Dios le conocen, bendiga. me pueden escribir con toda confianza. Muchas gracias, muchas bendiciones, muchos cariños a todos y a todas. Nos estamos viendo. Amén. Amén. Amén, Pastor. Amén. Amén. Bendiciones. Chao, chao.